En los días en que Israel volvió a apartarse de Dios, el Señor los entregó en manos de un rey extranjero para que aprendieran a volver a Él. Ese rey era Jabín, quien reinaba en Canaán, en la ciudad de Jase. Su ejército estaba comandado por un hombre temido en toda la región, Sísara, un capitán poderoso que contaba con 900 carros de hierro, los más temibles instrumentos de guerra de la época. Durante 20 largos años, Sísara y sus soldados oprimieron duramente a los hijos de Israel. Los caminos quedaron desiertos por miedo, las aldeas se apagaron, y el pueblo vivió bajo el peso de la humillación. El dolor de la opresión fue tan grande que Israel clamó al Señor. Una vez más, como en los días de Egipto, el pueblo recordó que solo Dios podía librarlos. Sus oraciones subieron como un clamor constante, y Dios, en su misericordia, respondió levantando a una mujer para guiar a la nación. Su nombre era Débora. Débora no era una mujer común. La Biblia la presenta como profetisa y juez. Día tras día, se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, y allí acudían los hijos de Israel para pedirle consejo y justicia. Ella escuchaba con paciencia, y cuando hablaba, sus palabras tenían autoridad porque venían de parte del Señor. Su liderazgo era diferente al de los hombres de guerra. Ella guiaba con sabiduría, fe y obediencia. Un día, Dios le habló con un mensaje claro. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella lo miró con firmeza y le transmitió la palabra del Señor. Jehová, Dios de Israel, te manda, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Yo atraeré hacia ti, al arroyo Cisón, a Sísara con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Era un mandato directo de Dios. Él mismo iba a pelear por Israel y le daría la victoria. Barak escuchó con atención, pero en su corazón había temor. Enfrentarse a Sísara y a sus carros de hierro parecía una tarea imposible. Entonces respondió a Débora con sinceridad: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora no dudó en contestar. Con voz firme y mirada segura, le dijo: Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer entregará Jehová a Sísara. Y así, Débora se dispuso a acompañar a Barak. El pueblo comenzó a reunirse para formar el ejército. 10.000 hombres subieron al monte Tabor, preparados para enfrentar al enemigo. Por primera vez en muchos años, había esperanza en los corazones. Dios no había olvidado a Israel. Ese día marcaba el inicio de una historia que mostraría cómo el Señor usa a quien Él quiere para cumplir sus planes, y cómo la obediencia y la fe traen libertad aún en medio de la opresión más dura. Barak obedeció la voz de Débora y comenzó a reunir a los hombres en el monte Tabor. Desde las tribus de Neftalí y de Zabulón llegaron voluntarios hasta completar 10.000. No eran soldados expertos ni contaban con armas poderosas, pero respondieron al llamado de Dios con fe y valentía. Cada hombre que se unía a la causa era un recordatorio de que el Señor no necesita grandes ejércitos para mostrar su poder, sino corazones dispuestos. Mientras tanto, Sísara fue informado de los movimientos de Israel. Cuando escuchó que Barak y sus hombres se habían reunido en el monte Tabor, no dudó en actuar. Rápidamente llamó a todos sus soldados, y con orgullo desplegó sus 900 carros de hierro. Estaba seguro de que ningún grupo de campesinos mal armados podría resistir la fuerza de su ejército. Confiado en sus recursos, marchó hacia el valle del río Cisón para enfrentarse a Israel. Desde lo alto del monte, Barak y sus hombres vieron acercarse a los cananeos. El estruendo de los carros hacía temblar la tierra, y el brillo del metal relucía bajo el sol. Muchos corazones se estremecieron al contemplar semejante fuerza enemiga. Era una escena intimidante: soldados entrenados, caballos en formación, y un ejército que parecía imposible de detener. Fue entonces cuando Débora se levantó y habló con autoridad. Su voz resonó por encima del ruido de los carros y los gritos de los hombres. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Las palabras de la profetisa encendieron valor en Barak. Él supo que no estaba solo, que no era su ejército contra los carros, sino el poder de Dios contra los enemigos de Israel. Con determinación,
levantó su voz y ordenó el ataque. 10.000 hombres descendieron del monte Tabor como un torrente. Los pasos de Israel retumbaban en la pendiente, y el enemigo, confiado en su fuerza, se preparó para aplastarlos. Pero Dios ya había decidido la batalla. De pronto, oscuros nubarrones cubrieron el cielo. Una fuerte tormenta se desató sobre el valle. El río Cisón, normalmente tranquilo, se desbordó por la lluvia torrencial. El suelo se convirtió en lodo, y los carros de hierro, que eran el orgullo de Sísara, quedaron atascados. Los caballos se descontrolaron, los soldados entraron en confusión, y el poderoso ejército comenzó a desmoronarse. Barak y sus hombres aprovecharon el caos. Armados de fe más que de espadas, persiguieron al enemigo y lo derrotaron sin dejar sobrevivientes. La sorpresa era total. El ejército que por 20 años había oprimido a Israel había sido destruido en un solo día, no por la fuerza humana, sino por la intervención del Señor. En medio del desastre, Sísara comprendió que todo estaba perdido. Su ejército había caído, sus carros eran inútiles, y su poder se había desvanecido. Sin otra opción, huyó a pie, abandonando el campo de batalla. Solo, empapado y temeroso, corrió en busca de refugio, con la esperanza de salvar su vida. El pueblo de Israel, por su parte, celebraba la victoria que jamás hubieran alcanzado sin el poder de Dios. El grito de triunfo se elevaba sobre el valle, y el nombre de Jehová era exaltado una vez más. Pero la historia aún no había terminado. Aunque el ejército había sido vencido, el enemigo más temido todavía estaba con vida. Sísara seguía huyendo. El poderoso capitán Sísara corría sin rumbo fijo. Había dejado atrás sus carros, sus soldados y su honor. El hombre que durante años había sembrado miedo en Israel ahora huía solo, con el corazón lleno de temor. Cada paso que daba en el barro era un recordatorio de su derrota. La lluvia seguía cayendo, empapando su cuerpo y borrando sus fuerzas. Después de avanzar un largo trecho, Sísara llegó a una región donde vivían los ceneos, una familia emparentada con los descendientes de Moisés por medio de su suegro, Hobab. Allí se encontraba la tienda de Geber el ceneo, quien estaba en paz con Jabín, el rey de Canaán. Para Sísara, aquel lugar parecía un refugio seguro. Al acercarse a la tienda, lo recibió Jael, la esposa de Geber. Ella lo miró y comprendió de inmediato quién era. Tenía ante sus ojos al comandante del ejército enemigo, el mismo que había oprimido al pueblo de Israel por 20 años. Sísara, agotado y desesperado, le pidió ayuda. «Por favor, déjame entrar en tu tienda», dijo jadeando. «Protégeme, no tengas temor». Jael, con calma, lo invitó a pasar. «Entra, señor mío, entra en mi tienda, no temas». El poderoso capitán, que antes había ordenado ejércitos enteros, ahora se rendía en confianza a una mujer. Dentro de la tienda, Jael lo cubrió con una manta para darle abrigo. Sísara, sediento, le pidió: «Dame un poco de agua, porque tengo mucha sed». Pero Jael, en lugar de agua, le dio leche. Él bebió, y el calor de la bebida lo adormeció aún más. Exhausto por la huida, Sísara se recostó bajo la manta. Antes de cerrar los ojos, le dijo a Jael: «Quédate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y pregunta si hay aquí algún hombre, respóndeles que no». Confiado en que estaba a salvo, Sísara cayó en un sueño profundo. Su respiración pesada llenaba el silencio de la tienda. Creía haber escapado, pero en realidad había caído en la trampa que el mismo Dios había preparado. Jael permaneció quieta, observando al hombre dormido. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que ese momento no era casualidad. Dios había puesto en sus manos al enemigo de Israel. No tenía un ejército detrás, ni armas poderosas, pero tenía la convicción de que debía actuar. Se levantó en silencio y tomó una estaca de la tienda, de aquellas que se usaban para sostener las cuerdas, y en la otra mano agarró un mazo. Con pasos firmes se acercó al lugar donde Sísara dormía profundamente. Con decisión, colocó la estaca sobre la sien del enemigo, con un golpe fuerte y certero, la clavó atravesando su cabeza hasta la tierra. Sísara, el gran capitán de los carros de hierro, murió en ese instante. El silencio volvió a la tienda.
Jael sabía que Dios le había dado valor para ejecutar justicia. Lo que Débora había profetizado se cumplía palabra por palabra. El Señor entregó a Sísara en manos de una mujer. El enemigo más temido de Israel había sido derrotado, no en un campo de batalla ni por la espada de un guerrero, sino la quietud de una tienda y por las manos de una mujer valiente. Mientras tanto, Barak seguía persiguiendo a Sísara. Había visto cómo el capitán abandonó su carro y escapó a pie, y sabía que la victoria no estaría completa hasta que aquel enemigo fuera hallado. Con paso firme y acompañado de algunos hombres, recorrió los senderos embarrados, siguiendo huellas que marcaban el camino de un fugitivo desesperado. El viento aún soplaba fuerte, y el eco de la batalla ganada resonaba en el valle. Israel había vencido a los cananeos, pero el pueblo esperaba ansioso la noticia de la caída del comandante. La muerte de Sísara significaría el fin definitivo de la opresión que habían sufrido por 20 años. Finalmente, Barak llegó a la región de los ceneos. Allí, frente a las tiendas, salió Jael para recibirlo. Su rostro mostraba serenidad, y su voz fue clara cuando habló. «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Intrigado, Barak la siguió hasta el interior de su tienda. Y allí lo vio. Sísara yacía en el suelo, muerto, con la estaca clavada en la sien. El poderoso capitán que había hecho temblar a Israel por 2 décadas, estaba ahora tendido como cualquier hombre común. El asombro llenó el corazón de Barak. Recordó entonces las palabras de Débora: «No será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer entregará Jehová a Sísara». Comprendió que todo había sucedido exactamente como el Señor lo había dicho. La noticia se esparció rápidamente entre el pueblo. El nombre de Jael comenzó a ser reconocido y honrado. Dios había usado a una mujer sencilla, en su propio hogar, para dar el golpe final a uno de los enemigos más poderosos que Israel había enfrentado. Fue un recordatorio para todos de que el Señor cumple su palabra y que no hay enemigo tan grande que pueda resistir su voluntad. Con la caída de Sísara, el poder de Jabín, rey de Canaán, comenzó a debilitarse poco a poco. Sin su capitán más fuerte, su ejército perdió fuerza y organización. Israel, animado por la victoria, se levantó contra él hasta destruirlo por completo. La opresión de 20 años llegó a su fin, y el pueblo pudo volver a caminar libre por su tierra. Aquel día no solo significó la derrota de un enemigo, sino también una lección que quedaría grabada en la memoria de Israel. Dios escucha el clamor de su pueblo y se levanta para librarlos. Usa a hombres y mujeres, a guerreros y a personas comunes, para cumplir su propósito. La victoria siempre pertenece a Él. Débora, bajo su palmera, contempló cómo la palabra del Señor se había cumplido. Barak, los 10.000 y todo Israel fueron testigos de que Jehová es fiel. Lo que parecía imposible se hizo realidad, y la gloria fue para Dios, no para los hombres. Así terminó la opresión de Jabín y de Sísara. Pero lo que vendría después sería aún más grande, un cántico de alabanza que recordaría para siempre esta victoria. Después de la gran victoria, el corazón de Israel rebosaba de gratitud. No se trataba solo de un triunfo militar, era la prueba viva de que Dios había escuchado sus clamores y había intervenido en favor de su pueblo. Fue entonces cuando Débora y Barak levantaron un cántico solemne para dar gloria al Señor. Con voz firme y emocionada, Débora comenzó diciendo: «Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Load a Jehová». Estas palabras marcaron el inicio de un himno que sería recordado por generaciones. Reconocían la valentía de los que se levantaron a luchar, pero sobre todo la grandeza de Dios, quien había dado la victoria. El cántico evocaba las imágenes de lo que había ocurrido. Jehová, cuando saliste de Seir, cuando te marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Era un recuerdo claro de la tormenta enviada por Dios, que convirtió los carros de hierro en un estorbo y confundió a los enemigos. La lluvia había sido como un ejército invisible que luchó por Israel. Débora también aprovechó el cántico para mencionar a las tribus que se ofrecieron voluntariamente. Honró a Zabulón y a Neftalí, que arriesgaron sus vidas en el campo de batalla. Y no dejó de señalar a las que se quedaron atrás,
llamando la atención sobre la importancia de no ser indiferentes cuando Dios llama. El cántico era una alabanza, pero también una lección para todo el pueblo. En medio de la canción, una mujer fue honrada por encima de muchas, Jael. Con gozo, Débora proclamó: «Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber Ceneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda». El pueblo nunca olvidaría el valor de Jael. Sin espada, sin ejército, en el silencio de su tienda, ella fue instrumento de Dios para acabar con el enemigo. Lo que hizo fue reconocido como un acto de fe y de obediencia. El cántico también incluyó un pasaje irónico y conmovedor. Hablaba de la madre de Sísara, esperando en vano el regreso de su hijo. Desde la ventana, ella se preguntaba: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Sus doncellas la consolaban, imaginando que él traía botín, cuando en realidad ya había sido derrotado. Este detalle mostraba la certeza de que ningún plan humano puede prevalecer contra la voluntad de Dios. El cántico culminó con una declaración poderosa, que aún hoy resuena: «Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza». El pueblo entero se unió a este clamor. Era un recordatorio de que la victoria pertenece al Señor y que la luz de quienes lo aman brilla con fuerza en medio de la oscuridad. Este himno no fue solo una canción de un día, sino una enseñanza eterna. Recordaba que Dios es fiel, que escucha a su pueblo y que se glorifica en medio de la debilidad. La guerra había terminado, pero el cántico se convertiría en una memoria viva que marcaría a Israel para siempre. Con la derrota de Sísara y la caída del poder de Jabín, Israel entró en una nueva etapa. El cántico de Débora y Barak quedó grabado en la memoria del pueblo, y las aldeas que antes estaban vacías y silenciosas volvieron a llenarse de vida. El miedo a los carros de hierro desapareció, y los caminos que habían estado desiertos se abrieron otra vez para viajeros, comerciantes y familias. El pueblo reconocía que la victoria no había sido por su fuerza, sino porque Dios los escuchó y peleó por ellos. Durante 20 años habían vivido en opresión, pero con un solo acto del Señor la situación cambió por completo. La gratitud llenaba cada rincón de la nación. Débora siguió sirviendo como juez en Israel. Bajo su palmera, entre Ramá y Betel, la gente acudía con confianza para recibir consejo y justicia. No gobernaba con espada ni con ejército, sino con sabiduría y con la guía de Dios. Su presencia era un símbolo de esperanza. Mientras ella estaba allí, Israel recordaba que el Señor había levantado a una mujer para librarlos. Barak también era respetado. Aunque al principio había mostrado temor, se le recordaba como el hombre que obedeció la voz de Dios y condujo al pueblo a la batalla. Su nombre quedó unido al de Débora como ejemplo de cómo Dios obra cuando hay disposición a escucharle. La tierra comenzó a prosperar. Los campos dieron fruto en abundancia, los ganados se multiplicaron y las familias pudieron trabajar y descansar sin el temor de ser invadidos. En las fiestas solemnes, el pueblo cantaba con alegría y ofrecía sacrificios de acción de gracias. Cada celebración era un recordatorio de que Dios les había devuelto la libertad. Los niños crecían escuchando la historia de la batalla en el arroyo Cisón. Sus padres y abuelos relataban con emoción cómo el Señor había confundido a los carros de hierro y cómo una mujer, Jael, había dado el golpe final al enemigo. Así, la memoria de lo que Dios hizo se transmitía a las nuevas generaciones. Pero Débora también sabía que la paz era una bendición frágil si el pueblo se olvidaba de Dios. Muchas veces, en la historia de Israel, después de ser librados volvían a apartarse del Señor. Por eso, ella exhortaba constantemente a no olvidar el pacto, a mantenerse fieles y a no volver a los ídolos de las naciones vecinas. El cántico que había entonado con Barak se repetía en reuniones y celebraciones. No era solo una canción, era una advertencia y una promesa: los enemigos de Dios perecen, pero quienes lo aman brillan como el sol en toda su fuerza. Y así fue como Israel disfrutó de 40 años de paz. Durante ese tiempo, el pueblo vivió en libertad y prosperidad. La sombra de la opresión cananea quedó atrás, y una generación entera creció bajo el descanso que el Señor les concedió. Débora permaneció como madre en Israel, recordándoles que la fidelidad a Dios era el verdadero fundamento de aquella paz.
Los años de paz se fueron acumulando como un regalo precioso. Israel, que había estado esclavizado por el miedo, ahora caminaba con libertad. Los mercados volvieron a llenarse de vida, las cosechas se levantaban abundantes, y las familias podían sentarse juntas al final del día sin temor a que los ejércitos enemigos irrumpieran en sus aldeas. La gente hablaba con gratitud del milagro que Dios había hecho. Los ancianos recordaban los tiempos de esclavitud bajo Jabín y comparaban aquel sufrimiento con la tranquilidad que ahora disfrutaban. Los niños escuchaban con asombro cómo Dios había confundido los carros de hierro con lluvia y barro, y cómo Jael, una mujer que no pertenecía a un ejército, había vencido al capitán más temido. Era una historia que se contaba una y otra vez, no solo como recuerdo, sino como enseñanza de que el poder de Dios se manifiesta en maneras inesperadas. Débora seguía siendo una figura central en la vida de la nación. Aunque los años avanzaban, ella permanecía bajo su palmera, recibiendo a todos los que venían con problemas, disputas o preguntas. Su sabiduría era reconocida, y sus palabras eran respetadas porque hablaba con la certeza de quien había escuchado la voz de Dios. Para muchos, Débora no era solo una juez, era como una madre espiritual que guiaba a Israel con ternura y firmeza. Barak también vivía entre el pueblo como un ejemplo de obediencia. Aunque su nombre no brilló tanto como el de Jael o Débora, era recordado como el hombre que, con sus 10.000, descendió del monte Tabor confiando en la promesa del Señor. Él representaba la importancia de obedecer, aun cuando el miedo está presente. Durante esas décadas de paz, Israel aprendió a vivir de nuevo en comunidad. Se restauraron las fiestas solemnes, y los sacrificios de gratitud eran ofrecidos con gozo. En cada celebración se cantaba el himno de Débora y Barak, como un recordatorio vivo de que Dios había intervenido. Esa canción se convirtió en parte de la identidad del pueblo, una manera de enseñar a las nuevas generaciones a confiar en el Señor. Pero no todo era tranquilidad sin advertencia. Débora sabía que el corazón del hombre es débil y que, en tiempos de abundancia, muchos tienden a olvidar al Señor. Por eso, nunca dejaba de repetir: fue Jehová quien nos dio la victoria, si le damos la espalda, volveremos a sufrir. Sus palabras eran como una muralla invisible para proteger a Israel del olvido. A pesar de esas advertencias, la vida era buena. El campo producía, los hogares estaban en paz, y las familias podían disfrutar del fruto de su trabajo. Israel parecía haber comprendido que la obediencia traía bendición, y que solo con el Señor podían estar seguros. La figura de Débora se mantenía firme. Su liderazgo marcaba una diferencia, porque no se basaba en armas ni en poder humano, sino en fe, obediencia y servicio. Bajo su guía, Israel se fortaleció como nación y vivió uno de los periodos más largos de paz de toda su historia en tiempos de los jueces. Así pasaban los años, con el recuerdo constante de que Dios había sido fiel. Pero en el corazón de Débora permanecía una preocupación: ¿se mantendría el pueblo fiel después de su partida? Los años de paz siguieron acumulándose, y la tierra de Israel floreció como nunca. Los campos producían trigo y cebada en abundancia, las viñas se llenaban de uvas dulces y el ganado crecía sin amenaza de invasiones. En cada aldea se respiraba tranquilidad, y las familias podían planear el futuro con seguridad. Los niños que habían nacido después de la batalla contra Sísara, crecieron en un ambiente distinto al de sus padres. No conocían la opresión ni el miedo a los carros de hierro. Sus juegos eran libres en las plazas, sus cantos resonaban en los caminos, y su niñez estaba marcada por la paz que Dios había concedido. Los padres aprovechaban para enseñarles la historia de la victoria y la importancia de mantenerse fieles al Señor. En las fiestas solemnes, el cántico de Débora y Barak era repetido con emoción. Era más que una canción, era un recordatorio de que Dios había peleado por Israel. Las palabras «así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza» se grababan en la memoria de todos. Débora, ya anciana, seguía siendo juez en Israel. Bajo su palmera continuaba recibiendo a quienes buscaban justicia y consejo. Su rostro estaba marcado por los años, pero su mirada conservaba la firmeza de siempre. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la experiencia y la sabiduría de alguien que había visto la mano de Dios obrar con poder. Para muchos, Débora era la voz que mantenía vivo el recuerdo de la fidelidad de Dios.
Ella no se cansaba de repetir: no olviden al Señor, porque solo en Él está nuestra seguridad. Si permanecemos fieles, tendremos paz; si lo olvidamos, volveremos a caer en opresión. Sus exhortaciones eran como un muro protector alrededor del pueblo. El pueblo respetaba profundamente a Débora. Su liderazgo había sido clave no solo para la victoria, sino para sostener la paz. No era una reina ni una guerrera, pero su influencia era más fuerte que la de muchos hombres de guerra. Era un recordatorio viviente de que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. La vida transcurría tranquila, pero Débora sabía que el verdadero enemigo de Israel no eran las naciones extranjeras, sino el olvido. La tentación de abandonar al Señor en tiempos de abundancia era siempre una amenaza. Ella lo veía en algunos corazones que empezaban a relajarse, en algunos hogares donde la devoción se enfriaba, en ciertos murmullos que buscaban lo fácil en lugar de lo correcto. Aún así, mientras vivió, Débora fue una voz constante que llamaba a la fidelidad. Su presencia traía seguridad, y su ejemplo inspiraba confianza. Ella había probado que cuando el pueblo clama a Dios, Él responde; cuando se levantan con fe, Él pelea sus batallas, y cuando permanecen en obediencia, Él les da paz. Así, el pueblo disfrutaba de la bendición que el Señor les había concedido: 40 años de tranquilidad bajo la guía de una mujer que había sido madre en Israel. El tiempo avanzaba y la vida de Débora llegaba a sus últimos años. Su cabello se había vuelto blanco, su rostro estaba surcado por arrugas, pero sus ojos conservaban la misma luz de fe que la había acompañado desde el inicio. Bajo la sombra de su palmera, seguía recibiendo a quienes buscaban consejo y justicia. Aunque su voz era más suave, su autoridad seguía siendo respetada en todo Israel. El pueblo la honraba como madre de Israel. Muchos la recordaban como la mujer que se levantó en tiempos de opresión, cuando nadie más parecía tener fuerzas. Otros hablaban de cómo animó a Barak a confiar en la promesa de Dios. Y todos, sin excepción, reconocían que había sido instrumento del Señor para traer paz y libertad a la nación. El nombre de Jael también seguía presente en las historias que se contaban en las aldeas. Su acto valiente se convirtió en una lección para todos. Dios puede usar a cualquiera, incluso a una mujer en su hogar, para derrotar a un enemigo poderoso. Los niños crecían escuchando estas historias, y así la memoria de lo que Dios había hecho no se apagaba. Los 40 años de paz eran la evidencia de que cuando el pueblo obedece, Dios bendice. La tranquilidad era palpable, las cosechas eran abundantes, los rebaños se multiplicaban y las familias podían vivir sin temor de invasores. Los ancianos decían con alegría: hemos visto con nuestros propios ojos la fidelidad de Dios. Sin embargo, Débora sabía que la verdadera prueba estaba en el corazón. La historia de Israel había mostrado una y otra vez que, después de la paz, muchos olvidaban al Señor. Por eso, hasta el último de sus días, nunca dejó de recordarles: el Señor es quien nos libra. No olviden sus caminos, no se aparten de Él. Su vida se convirtió en un ejemplo viviente. No fue guerrera con espada, ni reina con corona, pero fue una mujer obediente que confió en Dios y se levantó con valentía cuando el pueblo más lo necesitaba. Su legado era más fuerte que el de muchos reyes y generales. Cuando Débora ya estaba anciana, el pueblo la miraba con gratitud. Bajo su liderazgo habían aprendido que la fuerza no está en los carros ni en los caballos, sino en el nombre del Señor. Su historia sería recordada por generaciones como un faro de fe, obediencia y esperanza. La cámara de la memoria se detiene en su figura bajo la palmera, con el rostro sereno y en paz. Su obra estaba cumplida. El pueblo había disfrutado de 40 años de descanso, y su nombre quedaba grabado en la historia de Israel como una de las grandes libertadoras que Dios levantó en los días de los jueces. Su legado era claro: la victoria pertenece al Señor, y Él puede usar a quien quiera, en cualquier lugar, para cumplir su propósito. La historia de Débora llega a su fin con un pueblo que disfrutó de 40 años de paz. Lo que comenzó con 20 años de opresión bajo Javín, terminó con libertad, esperanza y abundancia. Todo gracias a que Dios levantó a una mujer dispuesta a escuchar su voz y a obedecerla con valor. Débora fue profetisa, juez y madre en Israel. Su vida demostró que el Señor puede usar a cualquiera, hombre o mujer, joven o anciano, para cumplir su propósito.
Ella no tomó la espada ni condujo carros, pero con fe y valentía animó a un ejército entero a levantarse, y su liderazgo fue clave para la victoria. Barak también fue parte de esta historia. Aunque al inicio mostró temor, finalmente obedeció y vio con sus propios ojos cómo Dios cumplió su promesa. Su nombre quedó como ejemplo de alguien que confió en el Señor y fue testigo de su poder. Y Jael, la mujer que no pertenecía a un ejército ni a una familia de guerreros, fue instrumento de Dios para acabar con el enemigo más temido. Con manos sencillas, en el silencio de su tienda, ejecutó justicia y cumplió la palabra que Dios había dado por medio de Débora. La enseñanza de esta historia es clara: la victoria pertenece al Señor. No importa cuán grandes parezcan los enemigos, ni cuán imposible se vea la situación. Cuando el pueblo clama a Dios y confía en Él, el Señor pelea sus batallas y trae libertad. El cántico de Débora y Barak lo resumió con palabras que siguen resonando a lo largo de los siglos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza. Esa declaración sigue viva para nosotros hoy. Porque todos enfrentamos carros de hierro en nuestra vida, problemas que parecen imposibles de vencer, temores que nos paralizan, dificultades que nos hacen sentir pequeños. Pero la historia de Débora nos recuerda que con Dios nada es imposible. Él puede traer victoria en medio de las tormentas, puede usar a quienes menos imaginamos y puede transformar la debilidad en fortaleza. Lo único que pide es un corazón dispuesto a obedecer. La vida de Débora nos llama a levantarnos con fe, a no quedarnos paralizados por el miedo, sino a confiar en que Dios pelea nuestras batallas. Nos enseña que la obediencia trae paz, que la fe trae victoria, y que la fidelidad a Dios es la clave para vivir en libertad. Así como Israel tuvo 40 años de paz gracias a la valentía de una mujer que escuchó a Dios, también nosotros podemos experimentar paz si ponemos nuestra confianza en Él y permanecemos fieles a su palabra. Querida audiencia de Biblia Animada, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Biblia Animada, dar me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos para que más personas conozcan el poder del Dios que libra batallas. No olvides estar atento a la próxima historia que estaremos subiendo. Dios les bendiga.